Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Y aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3, la número 1 en música y mezclas, y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. En los últimos años, la tecnología de inteligencia artificial ha sido introducida en nuestras vidas con un efecto mayormente positivo. Sin embargo, el uso de esta herramienta en la educación de nuestros hijos es un arma de doble filo. ¿Qué pasa con el cerebro de un niño cuando utiliza inteligencia artificial para hacer sus deberes escolares? ¿Se está volviendo más eficiente o más dependiente? En este episodio de Nuestra Salud, analizaremos lo que dice la neurociencia, la psicología educativa y los expertos en inteligencia artificial sobre este cambio profundo. Discutiremos las mejores maneras de orientar y guiar a los niños, especialmente aquellos que son expuestos a esta tecnología durante toda su experiencia educativa y cognitiva. Con nosotros la doctora Victoria Heimer McGinn, quien es profesora asociada de neurociencia del Departamento de Psicología de Roger Williams University y cofundadora y presidente de Brainwaves Rhode Island, una organización dedicada a la concientización acerca del cerebro humano. Y nos llega directamente desde Puerto Rico. Victoria, un placer tenerte en el programa. Gracias, Pablo, siempre. De verdad que ese trabajo que tú haces con el cerebro es interesantísimo. Y antes de comenzar con el programa, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de Brainwaves? Claro, Brainwaves es una organización sin fines de lucro que yo cofundé hace 10 años. Y es una organización básicamente que intenta traer educación sobre el cerebro a todas las personas. Entramos a escuelas, desde kinder hasta 12, a universidades, vamos a bibliotecas, a centros comunitarios, básicamente a todas las edades. Siempre hay algo interesante que podemos aprender sobre el cerebro, así es que nuestra organización pues tiene un equipo de casi 100 neurocientíficos que se dedican en su tiempo libre a pues salir. Nos llevamos unos cerebros humanos reales para que las personas puedan tener así algo visual y básicamente hablamos sobre el cerebro. ¿Sabes cuál es tu pregunta? Nosotros contestamos. Llevamos 10 años en eso, tenemos eventos también en marzo, en Providence y en Pawtucket, y nada, tenemos un seguimiento bastante grande porque la gente obviamente, sabes, temas como este de la inteligencia artificial pues son acerca del cerebro, o sea, entonces los misterios que están dentro de nuestro cerebro, como qué es lo que sucede cuando algo no está óptimo en nuestro cerebro, qué debemos hacer para envejecer mejor en torno al cerebro. Todas esas preguntas son preguntas que nos hacen y temas que discutimos. Magnífico. ¿Y ya tienen fecha para el 2026? Sí, para el 2026 estamos marzo 15 en Brown University, marzo 20 en Roger Williams y marzo 26 en Pawtucket Hope Artist Village. Son 3 sesiones ahora. Aumentaron las sesiones. ¡Qué bien! Aumentamos. Y esta vez tenemos talleres hasta de teatro y de baile. Así es que estamos haciendo mucho este año. Perfecto. Bueno, pues cuando llegue ese momento, pues tenemos que tener en el programa nuevamente para hablar acerca de lo que vamos a tener en la nueva Feria del Cerebro en el 20. No sé si regreso de Puerto Rico. Bueno, no, tú tienes que regresar. No se puede. Yo regreso. Bueno, pues vamos a comenzar entonces a discutir acerca de este asunto tan importante que es el uso de inteligencia artificial durante las tareas educativas de nuestros niños. Primeramente, explícanos cómo es que los niños aprenden, especialmente a principios cuando están entrando a la escuela por primera vez. ¿Cómo es que el cerebro puede adquirir conocimientos y adquirir la información necesaria para tener éxito en la vida? Eso es una pregunta bien grande, Pablo, pero depende de la edad. ¿Okay? A cada edad hay distintas destrezas que los niños están desarrollando. Así que, por ejemplo, en el pre-kinder, en el kinder, primero, segundo, es más aprendiendo destrezas emocionales en torno al mundo académico, ¿verdad? Cómo uno se enfrenta a una asignación, cómo se enfrenta a, pues quizás
no una frustración necesariamente, pero cómo uno se enfrenta a un reto, ¿ok? Ya pues en los grados ¿sabes? De tercero, cuarto, quinto, pues ya eso son materias más, ¿sabes? Estás aprendiendo datos, ¿verdad? Y entonces ya para escuela media, para escuela superior, uno lo que está aprendiendo es cómo pensar, cómo analizar, cómo criticar, básicamente cómo coger todos esos datos que uno ha estado aprendiendo y cómo poder sintetizarlos en una idea, ¿ok? En una creatividad. La creatividad obviamente es algo que a través de las edades es importante, y eso es algo que yo entiendo que nace, la creatividad nace y también pues se desarrolla. En términos del cerebro, ¿qué está pasando dentro del casco? Cuando uno nace, las neuronas que van a estar en tu cerebro están ya en su sitio. Vamos a poner como un mapa, ¿verdad? Las neuronas que están en el hipocampo, que te van a ayudar a formar nuevas memorias, que es lo crítico en la escuela, están ya ahí. Las neuronas que están en la corteza prefrontal, que son las neuronas que te van a ayudar con las cosas ejecutivas, ¿verdad? Los filtros que hay que tener para poder sentarse, la atención que hay que tener. Esas células ya están. Pues, ¿qué es lo que sucede? Desde que uno nace hasta que llega a los 18, incluso a los 21, 23, 24 años, esas neuronas lo que están haciendo es están buscando con qué otra neurona van a conectarse, cuán eficientemente lo van a hacer y cuáles conexiones que existen no deberían estar porque están de más. ¿Okay? Todos estos procesos son increíblemente importantes. La eliminación, tanto como nuevas conexiones, son cosas que tienen que suceder de cierta manera. Ahora, cada niño y cada persona tiene experiencias diferentes. Tú estando en el mismo salón, aunque sean trillizas en el mismo salón, las experiencias son diferentes y cada cerebro se va a formar diferentemente. A mí me gusta hacer la analogía de como un arbusto, ¿verdad? Tú naces y tú tienes tu arbusto, una cosa ahí, tú sabes, cuadrada, vamos a poner. Y cada persona, dependiendo de tus experiencias, ese arbusto se va como formando, ¿verdad? A tu alrededor, ¿verdad? Así es que esa educación que uno recibe desde kinder hasta 12 es crítica para poder formar ese arbusto que se va a convertir en, tú sabes, yo soy artística, yo pienso como que en qué forma se va a hacer tu arbusto. Pero lo interesante es que esas conexiones que están en tu cerebro nunca paran de cambiar. Y eso es algo bien importante que conocemos como plasticidad. Siempre tu cerebro está cambiando. Así es que eso yo creo que es un resumen bastante completo de qué está sucediendo desde kinder hasta 12. ¿Alguna pregunta específica en una de esas etapas? Sí, no, especialmente en la etapa inicial, porque mencionas de que el aprendizaje requiere un tipo de destrezas emocionales en el proceso de aprendizaje, mucho más a principios de la educación de los niños en escuela elemental, en kindergarten, hasta en pre-kinder. Y esa plasticidad, pues entonces está dependiendo de la experiencia que tenga ese niño. Entonces, cuando hablamos entonces de, por ejemplo, de un niño como yo, Pablito, que tenía que buscar información, ir a la biblioteca, que tenía que buscar una enciclopedia y buscar en el índice y empezar a leer y a buscar la información para poder hacer un proyecto, poder hacer cualquier tipo de presentación o de tarea, pues eso me tomaba tiempo y tenía que planear qué era lo que iba a hacer, dónde lo iba a conseguir, cuáles de las cosas que yo acabo de encontrar son buenas para mi presentación o no. Y es ahora bien diferente cuando estamos utilizando la inteligencia artificial. Porque ahora lo que hacemos es que solamente vamos a la computadora, le preguntamos a la computadora, tengo que escribir un reporte acerca de Romeo y Julieta y qué representa. Y en menos de 30 segundos tú tienes toda tu tarea hecha. ¿Y qué efecto tiene eso entonces en el cerebro de un niño que esté aprendiendo a aprender? Sí, no, claro. Yo entiendo que esta discusión tiene dos partes. La primera parte es
¿sabes? ¿Cuál es la diferencia en el cerebro de alguien que pasó mucho trabajo y el cerebro de alguien que no pasó tanto trabajo? ¿Verdad? Eso es una discusión y yo creo que esa discusión es bastante pues clara, ¿verdad? O sea, obviamente el cerebro de alguien que está trabajando más, pues va a trabajar más, va a haber más actividad neuronal, van a haber más conexiones que se van a formar. Y lo mismo, tú sabes, yo entiendo, el cerebro no es un músculo, ¿verdad? Pero es lo mismo como ir al gimnasio, ¿verdad? Si tú vas al gimnasio y lo trabajas más, pues ese músculo va a crecer más, punto y se acabó, ¿verdad? Así es que pues obviamente cuando una tarea se te hace más fácil, pues no estás estimulando tu cerebro tanto. Y te doy un ejemplo bien actual, es el uso del GPS, ¿verdad? El GPS es algo que todos usamos. Para llegar a tal sitio, pues resulta que cuando tú usas el GPS para ir a un sitio, en vez de mirar un mapa, bajarlo, imprimirlo, estudiarlo, ¿verdad? Mirar las casas, la casa amarilla que está en aquella esquina, qué sé yo ni qué, pues tu cerebro está trabajando menos, ¿ok? Ahora, entiendo que la otra discusión es que si eso es malo, ¿ok? Porque yo creo que tenemos que verlo en un sentido más completo, ¿verdad? A través de la historia siempre han habido avances tecnológicos o avances, o sea, no necesariamente tecnológicos, que nos han ayudado, ¿verdad? Que nos hacen la vida más fácil. Y a través de la historia han habido viejos como nosotros que se quejan de que los jóvenes lo tienen más fácil. Exacto, ¿verdad? Sí. Pero yo entiendo que con un uso regulado, no necesariamente es algo malo. No es necesariamente malo que algo se nos haga más fácil. Ahora, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo lo usamos de herramienta educativa y no como un reemplazo? ¿Verdad? Porque en aquellos tiempos era más difícil el plagio, pero el plagio existía. Claro. ¿Verdad? O sea, y era más fácil salirse con la suya porque no había un Google Search para el maestro para que dijera, no, esto es plagio. Exacto, ¿verdad? Sí. Así es que la habilidad de nosotros de copiarnos y de no pasar mucho esfuerzo siempre ha estado ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no se nos hace más fácil ahora. Sí. Así es que para mí esa es la discusión, ¿verdad? Es cómo regular el uso de la inteligencia artificial para que podamos usarlo como herramienta positiva y no como algo que está reemplazando el aprendizaje. Y manteniendo ese crecimiento de las neuronas, esa interacción entre las neuronas, creando más conexiones. Estaba viendo un estudio de la Universidad de Stanford que mostró que los estudiantes que utilizaban la inteligencia artificial en casa para hacer las tareas mejoraban su rendimiento a corto plazo, pero tendían a depender más de la asistencia digital con el tiempo. O sea que ni perdían el tiempo tratando de entender la información, solamente se meten en la computadora, hacen su pregunta y vomitan esa misma respuesta a sus maestros. ¿Qué tú nos dices de ese estudio de Stanford? Que la dependencia que crea esta herramienta. Sí, o sea, de nuevo, yo creo que la dependencia a veces puede ser buena y a veces puede ser dañina. O sea, a veces o sea, por ejemplo, yo dependo de mi GPS para llegar a un sitio nuevo. O sea, punto y se acabó. O sea, yo 100% soy dependiente de mi GPS. Si se va la luz o se va whatever el internet, yo no puedo llegar a ciertos lugares. Te pierdes. Me pierdo. Digo, yo trato, como neurocientífica, yo trato a veces de perderme a propósito para poder como que tener más, tú sabes, funcionamiento cerebral. Pero la dependencia a veces es buena, ¿ok? A veces, mientras más herramientas uno tenga, más fácil se te hace el trabajo. Yo como educadora, ¿verdad? Porque yo soy neurocientífica, pero también soy maestra. Yo entiendo que, porque tú mencionaste de ese estudio, la primera parte me interesó mucho, ¿verdad? Que tú dijiste que tenían mejor rendimiento académico inicialmente, ¿verdad? Sí, sacan mejores notas porque tienen la información a la mano. Bueno, pero igual que tener internet, ¿verdad? Tú tener que ir a una biblioteca para buscar una enciclopedia versus tener internet ahí mismo, obviamente te va a dar más información, ¿verdad? Así es que si tú estás usando esa herramienta de la cual tú dependes para pensar, pues entonces no tiene ningún mal. Ok. Ser dependiente de algo que te hace pensar no es malo. Yo uso el AI
Por ejemplo, vamos a poner que yo voy a desarrollar una clase nueva, ¿verdad? Y yo tengo mis ideas de las cosas que yo quiero enseñar. Pues yo le pregunto al AI, ok, esta es mi idea para la clase, me falta algo. Okay, pues ya yo he pensado, ¿verdad? Yo he hecho mi propia investigación, yo he mirado los artículos que quiero incluir, el libro que quiero usar. Entonces le pregunto a AI, ok, ¿qué me falta? Entonces me dice, pues tal paper. Ok, pues eso es interesante. ¿Cómo le pido a los estudiantes que me analicen tal y tal cosa? ¿Verdad? Y todas estas cosas ya yo las he pensado, pero es como cuando uno hace una asignación solo versus ir y hablar con otra persona, ¿verdad? Ya tú estudiaste para el examen ya, y entonces te fuiste en grupo a estudiar con alguien más. Y entonces la otra persona te hizo una pregunta que tú no habías pensado, y tú, ok, ¿verdad? Así es que por eso, y ese estudio que tú mencionas no es el único que enseña eso, ¿verdad? Si tú has tenido ya la experiencia de aprender algo, como quien dice, las malas, tener esa ayuda de la inteligencia artificial es más beneficioso. Ya veo. Sí, y entonces pues lo que estamos hablando es utilizar la inteligencia artificial de una manera más activa que en vez de una manera pasiva. La manera pasiva siendo la manera en que el niño dice, la pregunta del maestro es esta, yo le escribo la pregunta a ChatGPT y copio todo lo que dice ChatGPT y lo pongo en un papel y terminé la tarea. Esa es la manera pasiva, la cual en ese caso pues definitivamente tiene un patrón de activación cortical mucho menor. Sí. Oye, yo entiendo, o sea, se me ocurren muchas opciones. Por ejemplo, si tú eres maestra de 5º grado, ¿verdad? Estás enseñándole a tus estudiantes a empezar a redactar un ensayo, ¿verdad? Pues, oye, que saquen pluma y papel, ¿verdad? Y que en la clase contigo escriban ese ensayo, ¿ok? Y luego lo copien digital y lo pongan en el ChatGPT o lo que sea y le pregunte, corrígeme esto. Dime en qué fallé, en qué puedo mejorar. Pues eso es un uso bastante positivo del ChatGPT, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, como padres tenemos un poquito de control, ¿verdad? Yo creo que en esta situación los maestros son los que van a tener el control en cuanto a enseñar a los estudiantes a regular el uso del AI y de usarlo de manera positiva que ayude a lo que ya ellos están enseñando, en vez de quitarle, ¿verdad? Porque, o sea, el problema más grande para mí en la universidad es cómo yo sé si alguien se copió con ChatGPT, ¿verdad? Pero esto, o sea, como dije al principio, esto es lo mismo que hace 20 años, ¿sabes? Este paper tiene plagio, este ensayo tiene plagio. Sí, se lo copió de otro papel o de un libro o lo que sea. Sí. Sí, esto no es nuevo, ¿verdad? Sí. Copiarse de alguien más no es nuevo, de que uno aprende así. Perfecto. O sea que el desafío está en enseñar a usar la herramienta sin reemplazar el pensamiento, sin reemplazar el proceso de aprendizaje y de entendimiento con los estudiantes. Y yo creo que ahí es que está el problema que estamos viendo en nuestras escuelas, y es que desafortunadamente los maestros no crecieron con inteligencia artificial. Los maestros no se entrenaron cuando estaban en la universidad con inteligencia artificial. Y de pronto están bregando con estudiantes que tienen más habilidad que ellos para manejar estas herramientas. O sea que es algo bien, es un reto enorme para el sistema educativo. ¿Cómo vamos a entrenar a los nuevos maestros para que sepan utilizar esta herramienta de una manera apropiada y que les ayude en el aprendizaje de los niños y en su trabajo como maestros? Oye, y yo creo que, o sea, porque ha habido un movimiento ahora de quitar AI, ¿verdad? De aquí no se permite nada de AI, eso es malo, eso es malo para el aprendizaje. Es que no es así, o sea, el AI no se va a ir para ningún lado. Hay que crecer junto a pues lo que ha evolucionado en esta sociedad. Y yo entiendo que en este momento el desarrollo profesional de los maestros, yo incluida, pues va a tener que incluir el uso apropiado de la inteligencia artificial, cuestión de que lo uses como herramienta positiva, porque no tenerlo en el salón no va a ayudar nada.
Sí, no, definitivamente. Y no va a pasar. O sea, esto es, como dijiste tú, esto es lo que va a pasar. Es como decir esto va porque va. Exacto, es como decir en los años 50, no se puede ver televisión porque eso es malo para los niños. Exacto. Que era lo que se decía, que esto iba a acabar con la familia. Sí, se está dañando el cerebro. Exacto. No, y en los 90 con los videos, con los juegos de video. Los juegos de video, y después con el internet, todo esto iba a ser un desastre para el ser humano. Y es algo que de verdad pues, preocupa mucho a los padres, porque los padres tampoco están entrenados. Los padres no crecieron con el internet, no crecieron con la inteligencia artificial, y es muy difícil el de saber cómo guiar a sus hijos de una manera apropiada en utilizar estos métodos y estas herramientas que son tan y tan poderosas. Hablaste, usaste una palabra importante hablando de los niños más jóvenes de pre-kinder, porque son los que más me preocupan. Ya los que están en escuela superior ya ha pasado mucho. No, eso no es verdad, Pablo. No, yo sé, pero esa es mi opinión nada más. No es un hecho, pero los niños, que son los que están como una esponjita absorbiéndolo todo. Hablaste acerca de la frustración y cómo la frustración se convierte en un aprendizaje. Y yo me acuerdo, o sea, yo casi no me acuerdo, no tengo memoria de muchas cosas de mi escuela elemental, pero sí me acuerdo de mis frustraciones. Es increíble. O sea, yo me acuerdo cuando me dio sarampión y falté a la escuela por 5 días y enseñaron a hacer la división larga. Eso fue en 3er grado. Y cuando yo regresé, a mí me tomó tanto y tanto tiempo el aprender esa maldita división larga. Y todavía siento el dolor en el pecho. Yo no podía respirar. Yo me sentaba en la mesa a llorar porque no podía hacer la tarea. El trauma todavía te persigue. Sí, el trauma me sigue. Pero ese trauma fue algo que de verdad me ayudó en términos de ahora estás solo. Ya la clase se movió. Ya todos los estudiantes están encima de ti, como decimos, y tienes entonces tú que por tu cuenta tratar de investigar y de ver cómo esto va a funcionar. Y lo aprendí con mi cuenta, porque mi pobre abuelita, que era la que vivía conmigo, no sabía nada de división larga tampoco. Pero eso me ayudó y me dio una confianza y un entendimiento que yo creo que es bien, bien valioso. ¿Qué tú crees acerca de eso? Bueno, es que sin frustraciones y sin retos no llegamos a ningún sitio, ¿verdad? Incluso de la manera que funciona la memoria, ¿verdad? Es que hay una parte del cerebro que es la parte que ayuda a formar memorias nuevas, pero hay otra parte, que es la amígdala, que es una parte del cerebro involucrada en las emociones fuertes, como esa emoción que tú tuviste cuando regresaste de la escuela después del sarampión. Y la amígdala trabaja con el hipocampo, que es la parte del cerebro que hace la memoria, y cuando la amígdala está bien activada, ella activa al hipocampo también, ¿verdad? Ahora, obviamente, cuando uno sobreactiva a la amígdala, pues pueden suceder otras cosas, ¿verdad? Así que el estrés crónico no es bueno para el aprendizaje. Me tiro por el balcón para abajo porque no aprendí la división larga. Oye, pero porque eso es un estrés, ¿verdad? Ese estrés que tú sentiste a corto plazo, el estrés ayuda al cerebro a trabajar más eficientemente, para ponerlo de manera sencilla. Así es que sí, o sea, ¿sabes? Enfrentarse a algo que tú no sabes cómo hacer o que piensas que estás atrás, obviamente sin el trauma de por vida, ¿verdad? Hay un happy medium, como que no tenemos que llegar hasta ahí. Pero sí, o sea, los retos y las frustraciones son importantes para el aprendizaje. Y a corto plazo y en pocas cantidades te ayudan a tu cerebro a pues, funcionar mejor. Sí, o sea que, por ejemplo, si yo fuese si uno de mis hijos estuviese utilizando la inteligencia artificial para hacer su reporte, yo podría entonces, déjame ver tu reporte, y entonces coger el reporte y hacerle preguntas acerca del reporte. Porque de otra manera, ese niño va simplemente a hacer su reporte, saqué A, y ahora me compraron otro jueguito
de internet porque saqué A en todas las clases. Y lo estamos viendo. En el estudio se demostraron de que hay un aumento en el rendimiento, pero no en el entendimiento. Así que tenemos que bregar con esto de una manera bien eficiente con nuestros hijos, y tenemos que participar en el proceso educativo, porque no podemos dejar solamente esto a las escuelas. Y no podemos solamente estar celebrando, sacó todas A, pero no aprendió nada. Porque en realidad eso tampoco nos va a ayudar en el resto de nuestra carrera académica. Sí, no, claro. No, y sí, o sea, los padres, como te dije, yo creo que son los maestros los que más podrían ayudar en esta situación, pero como padres, pues obviamente deberíamos limitar el uso en cuanto podamos, ¿verdad? Pero a decir como que, mira, haz tu asignación con papel y lápiz. A veces no es posible, ¿verdad? Pero que lo impriman. Mira, a mi nena, ella está en octavo y a veces le hago que imprima cosas. Ajá. Oye, ¿verdad? Entonces lo hace y después como type it up, tú sabes, lo escribe. Pero sí, o sea, que ellos no se estén copiando. Como padres tenemos que saber si nuestros hijos se están copiando o se están aprovechando de ese uso. Pero tampoco tenerle miedo, ¿verdad? Porque entonces creamos esta situación donde tenemos dos generaciones que no se entienden, ¿verdad? Y si la generación de nosotros está constantemente pensando que la inteligencia artificial es mala y que debemos rechazarla por completo, pues eso va a crear un conflicto entre las generaciones. Así es que yo entiendo que como padre, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es aprender a usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Exacto. Pues ábrete un de estos en ChatGPT, es gratis, y aprender a cómo usarlo. Y si hay un área que tú tienes muchos conocimientos, retar al ChatGPT, ¿verdad? Sí. Porque yo, por ejemplo, en mi uso como profesora, yo le veo errores a cada rato. Sí, yo también. Y no necesariamente errores que sean súper obvios, pero como que errores de que ese no es el contexto, ¿verdad? Sí. O ese no es el significado necesariamente de aquello, o que se confundan cositas más pequeñas, ¿verdad? Y para mí, yo entiendo que eso me está ayudando a mí a pensar, ¿verdad? Porque estoy no solamente recibiendo esta información, pero estoy criticando la información, que es un proceso también de análisis y creatividad, ¿verdad? Así que ese proceso me está ayudando a mi cerebro a tener más actividad. Claro. Así que sí, como padres tenemos que saber usarlo, tenemos que saber criticarlo para entonces enseñarle a nuestros hijos cómo hacerlo. Así que, en resumen, el cerebro infantil no se daña por utilizar la inteligencia artificial, pero sí se adapta y tenemos que bregar en una nueva manera. Y cada vez que hacen un clic, cada vez que hacen un prompt, esto va a influir cómo los niños aprenden, cómo razonan, cómo construyen el conocimiento. Así que la pregunta no es si la inteligencia artificial reconfigura el cerebro. Lo hace, porque toda experiencia lo hace, sino cómo guiamos ese proceso para que sea en favor del aprendizaje humano y no en su sustitución. Resumen perfecto. Perfecto. Bueno, pues gracias a mi querida amiga Victoria Jaime Meguín, la doctora Victoria Jaime Meguín, quien es una neurocientífica directamente desde Puerto Rico, profesora asociada de la Universidad de Roger Williams. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y que disfrutes el clima. Gracias a ti, Pablo, lo disfrutaré. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que esta y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web, nuestrasalud.com, donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos y muchos vídeos y podcasts para que usted sea una persona informada. Y recuerde que este programa lo pueden volver a escuchar y se lo pueden regar a todos sus familiares y amigos en nuestro podcast, que está disponible donde quiera que usted consigue sus podcasts. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez. Neighborhood Health Plan of Rhode Island quiere que usted y su familia tengan cobertura de seguro médico. Ahora que el proceso de renovación de Medicaid ha finalizado, es importante comprobar si aún tiene cobertura. Contacte a Neighborhood para averiguar si sus beneficios de Medicaid siguen activos o inscribirse en un plan. Llámenos hoy mismo al 1-800-459-6075. En Neighborhood estamos para ayudarle.
El COVID-19 todavía hace que muchas personas se enfermen gravemente. Puede tomar medidas para mantenerse a usted y a su familia seguros. Eso incluye recibir la vacuna COVID-19 actualizada. Visite covid.ri.gov/inclinada. Es, una vez más, covid.ri.gov/inclinada. Es para obtener información sobre vacunas, pruebas, síntomas y más.